Un método totalmente sin PC para poder nosotros recuperar nuestro dispositivo. Como podemos ver aquí tenemos lo que es ese candadito en la parte superior centro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer un método muy fácil, muy sencillo. No vamos a utilizar la PC para poder nosotros recuperar nuestro dispositivo. Esto sería un método totalmente sin PC. Dicho todo eso, como podemos ver aquí tenemos el Samsung M55 5G y esto también funciona para cualquier otro dispositivo. No es necesario que tenga que sea el mismo modelo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Bueno, anteriormente nosotros podíamos entrar al teléfono así, presionando botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo y cuando nosotros tocábamos la pantalla, cuando el teléfono se reiniciaba, soltábamos volumen abajo y sosteníamos el de volumen arriba. Ya, vamos a esperar que encienda. Vamos a esperar que el teléfono encienda. Estos teléfonos hay algunos que suelen demorar para apagarse, para reiniciar, para encender. Entonces soltamos, presionamos botón de encendido, contamos 3 segundos y luego el de volumen arriba. ¿Sí ven? Y podíamos entrar anteriormente en lo que era a ese modo recovery con volumen arriba, pero ya estos métodos ya no están funcionando. ¿Cuáles son los que estarían funcionando? Son los métodos que tenemos que entrar a la PC, pero como este es un método totalmente sin PC, entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar otro teléfono adicional diferente que tenga la misma entrada tipo C y como estos teléfonos traen tipo C, vamos a utilizar lo que es el cable USB-C. Vamos a conectar el teléfono, lo conectamos y vamos a conectar este. No importa si no nos muestre cargando, que no nos muestre cargando, si te muestra cargando bien, si no también. Lo que vamos a hacer ahora es el mismo proceso, presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo y cuando se reinicie soltamos botón de volumen, soltamos los dos, presionamos encendido y luego el de volumen arriba. Vamos a ver, lo presionamos. Si vemos que suele demorar para encender nuevamente, entonces soltamos aquí uno, 2 y 3. Contamos 3 segundos y sostenemos. Vamos a ver, ahora sí, soltamos botón de encendido enseguida que nos muestre lo que es el logo de Samsung para poder entrar lo que es ahora este modo recovery. Ahora que estamos en el modo recovery, vamos a ir donde dice Wipe Data Factory Reset con encendido. Bajamos y le damos donde dice Factory Data. Aquí el dispositivo sí o sí está totalmente formateado. Ahora le vamos a dar a la primera opción para que el teléfono se nos reinicie. Ahora aquí nuestro teléfono se nos estaría reiniciando y lo que vamos a hacer es esperar que nuestro teléfono nos lleve lo que es directamente lo que es a inicio. Cuando nos lleve ya a inicio lo que vamos a hacer es poderlo configurar, pero digamos si te queda con la cuenta de Google no te preocupes. Bueno, ya aquí nuestro teléfono está iniciando correctamente. Ahora que ya está iniciando, si digamos que de pronto nuestro teléfono nos queda con la cuenta de Google o si nos sale o nos aparece de este candadito en la parte superior izquierda, es porque tiene la cuenta de Google. Si tiene la cuenta de Google, en la descripción del video y en el primer comentario fijado vas a poder encontrar un método para poderlo solucionar.